Muy bien, como sugeríamos al principio, el código unificado supone la conservación de ciertas categorías clásicas y la incorporación de otras nuevas a la hora de pensar en las personas menores de edad, los llamamos ahora niños, niñas y adolescentes o los jóvenes, y de otro lado las personas con, si se quiere, restricciones a su salud mental. En lo que hace a los menores de edad, sigue presente la categoría conocida como discernimiento, es decir, el discernimiento entendido clásicamente como la aptitud para distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, o lo lícito de lo ilícito en algún punto, aparece en el código en los artículos 260 y 261 y se entiende que carecen de discernimiento como requisito esencial del acto voluntario las personas privadas de la razón, en esto no hay cambios respecto del código de Vélez, y también las personas menores de 10 años de edad no tendrían discernimiento para los actos ilícitos, y aquí vemos un pequeño cambio respecto de los actos lícitos. La falta de discernimiento permanece hasta los 13 años de edad. ¿Por qué a los 13 y no a los 14 como establecía el código de Vélez-Arfield? Porque se consagra en el nuevo código la categoría del adolescente, que es toda persona justamente a partir de esta edad. También coexiste, junto con el discernimiento, la idea de capacidad en sentido tradicional, y en este sentido el artículo 26 dice que la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. Eso sí, esta categoría clásica, conocida como capacidad, de algún modo es intervenida por un nuevo concepto para la ley común, como un Código Civil y Comercial, porque esto ya estaba presente en nuestra legislación especial y en los tratados internacionales que forman parte del bloque constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, pero esta idea de autonomía progresiva empieza a intervenir en la capacidad porque hay disposiciones flexibles que se refieren a una posibilidad de actuar de los menores en la medida en que tengan edad y grado de madurez suficiente. Concretamente, ¿en qué se expresa esta idea de autonomía progresiva? Que como decimos es un concepto más moderno que viene de algún modo a influenciar el concepto de capacidad. En el trascendente artículo 26 del nuevo código, por ejemplo, se establece que los adolescentes tienen derecho a ser oídos y por supuesto que sus opiniones serán tenidas en cuenta, por ejemplo, por los jueces cuando deban tener o tomar decisiones a su respecto. En el supuesto de existir conflictos de intereses entre los jóvenes que tienen más de 13 años y sus padres, existe una posibilidad de actuación judicial, por ejemplo, con una asesoría letrada del menor, es decir, se respeta su interés como diferente del de sus progenitores. Otro supuesto interesante donde aparece esta idea de autonomía progresiva es en el caso de los jóvenes adoptados adolescentes, quienes tienen facultades para iniciar acciones autónomas, para conocer sus orígenes, aún en contra de la voluntad de sus progenitores adoptivos, y para esto también deberán contar con asistencia letrada autónoma. También aparecen derechos consagrados a los progenitores adolescentes, quienes para los actos que tienen que ver con el cuidado de sus hijos menores, su cuidado cotidiano, su educación, tienen facultades expresas sin perjuicio de la intervención de sus propios progenitores, es decir, de los abuelos de los niños, para tomar decisiones trascendentes para la vida de estos. Tienen en general, como estamos viendo, mayores facultades de actuación en juicio las personas que podrían ser consideradas incapaces en términos clásicos y que ahora pensamos muchos que siguen siendo como regla incapaces de ejercicio, pero que tienen todas estas facultades para las cuales los habilita este artículo 26. Y evidentemente uno de los grandes temas en la actualidad, en lo que tiene que ver con la aplicación de esta idea de autonomía progresiva, se vincula a la autonomía decisoria para actos vinculados al propio cuerpo y a la salud de los jóvenes. Porque concretamente lo que incorpora este artículo 26 es una disposición que dice lo siguiente: que los menores de edad, personas entre 13 y 16 años, tendrían autonomía decisoria para la realización de tratamientos que no sean invasivos ni especialmente riesgosos en su propio cuerpo,
En cambio, estas mismas personas de 13 a 16 años, cuando debieran decidir actos que sean invasivos o especialmente riesgosos, podrían hacerlo en esta franja etaria con la asistencia de sus padres. Y en caso de existir conflictos de intereses, debería decidirse respetando el interés superior del niño. Interés superior del niño o del joven no significa lo que el niño joven explicita querer, sino que tiene que ver con una concepción más general de qué sería valioso socialmente para estos niños y jóvenes, e interesa también en este supuesto de conflictos de intereses el interés superior del niño y la opinión médica sobre estas decisiones que vayan a tomarse. Establece también el artículo 26 que cuando los jóvenes tuvieran 16 años o más, es decir, antes de alcanzar la plena capacidad, serían autónomos para decidir actos sobre su propio cuerpo y cuidado de su propia salud como si fueran adultos, como si fueran mayores de edad. Entonces, 13 a 16 años, una presunción en el sentido de que hay aptitud para decidir autónomamente ciertos actos, cuando no son especialmente invasivos ni riesgosos, o para decirlos con asistencia de sus padres cuando tienen estas características. Ahora, lo que vemos a partir de esta enunciación legislativa es que, insisto, hay ciertas categorías que son flexibles, con todas las ventajas y desventajas que esto supone. La flexibilidad supone un mayor respeto por la autonomía, una mayor decisión por parte del interesado principal y en algún punto supone una menor seguridad jurídica, porque ahora tenemos que interpretar y se vuelve más necesario interpretar, por ejemplo, qué es un acto invasivo, qué es un acto riesgoso y qué es el cuidado sobre el propio cuerpo. La ley ha tenido mucha dificultad para definir el concepto de acto invasivo o acto especialmente riesgoso. Por ejemplo, la ley 26.529, Derechos del Paciente, determinó la necesidad de obtener un consentimiento más o menos formal al carácter invasivo de los actos médicos. Y como era una cuestión de muy difícil definición, dejó esta definición para la reglamentación, y la reglamentación de esa ley también tuvo dificultades para determinar cuál sería el catálogo de actos especialmente invasivos y o riesgosos, y sin embargo es un concepto al que, como vemos, en esta nueva legislación se recurre nuevamente, ya no por una cuestión formal, sino para determinar si existe una presunción de autonomía o no. Hay algunos trabajos de la doctrina muy interesantes, uno publicado de manera bastante reciente por las doctoras Kemelmacher, Herrera, Lam y Fernández, proponiendo, por ejemplo, un catálogo de cuáles serían actos especialmente invasivos y o riesgosos que deberían seguir uno u otro régimen. La doctora Hayton también ha tenido un trabajo muy interesante sobre los jóvenes y su actividad en el nuevo Código Civil y Comercial, su aptitud y qué actos pueden realizar en forma autónoma. Personalmente también había trabajado en este tema antes de entrar en vigencia el nuevo código, y en realidad son sin duda definiciones que van a venir haciéndose o necesitar de cierta precisión por la doctrina, tal vez alguna decisión futura de los organismos responsables de la salud pública, Ministerio de Salud, etcétera, mediante algún tipo de protocolo, y que será interesante también que las propias instituciones médicas definan, de acuerdo a su experiencia y sus protocolos, cuáles podrían ser actos susceptibles de ser encuadrados en una u otra categoría. Ya podemos anticipar, por ejemplo, como algunos ejemplos para dar en la materia, se viene diciendo en uno de los trabajos de doctrina que mencionaba recientemente, que por ejemplo los actos que suponen la realización de cirugías estéticas no reparadoras serían actos que no hacen al cuidado del propio cuerpo. Esta es una idea con la cual desde lo ideológico yo comparto, adhiero, pero por supuesto que podría ser cuestionado desde la definición misma de la Organización Mundial de la Salud sobre cuál es el concepto de salud, que no se limita al tratamiento de enfermedades, sino un concepto de bienestar físico, espiritual, psíquico, social, etc. Pero por supuesto que en la idea del cuidado del propio cuerpo y en este tipo de restricciones que ya se están sugiriendo desde la doctrina, está la idea de un balance entre lo que es una justa, esperada y adecuada incorporación en la ley común de este respeto de la autonomía de los jóvenes, que ya no son más objetos de derecho,
sino que son sujetos de derecho, respetándose su voluntad de una manera, si se quiere, más amplia y acorde a los tiempos que corren, con, este sería uno de los extremos, con tampoco proponer una abierta decisión temprana en actos que pueden significar, en algunos casos, digamos, daños definitivos a la salud, a edades donde los adolescentes justamente están formando su opinión, y en una sociedad de consumo donde hay claramente un llamado a la adquisición y la digamos, realización de ciertos tratamientos a edades muy tempranas, como pueden ser de cirugías plásticas no reparadoras, como decíamos, o depilaciones definitivas, y esto tal vez puede significar o no se quiere que signifique un desplazamiento de las autoridades parentales y del consejo necesario que los adultos debemos dar ante procedimientos que pueden ser riesgosos y, como decía, con lesiones definitivas en caso de realizarse a una edad muy temprana. Este tema de la idea de capacidad tradicional sumada a la autonomía progresiva como concepto nuevo y relevante y propio de los derechos humanos ha llevado, por ejemplo, en las últimas Jornadas Nacionales de Derecho Civil que tuvieron lugar en octubre de este año en Bahía Blanca, a algunas diferencias ya naturales entre la doctrina acerca de, bueno, ante esta definición de capacidad y la necesidad de que los jóvenes actúen por intermedio de sus representantes legales hasta alcanzar la mayoría de edad de un lado, y la incorporación de la autonomía progresiva de otro, ¿cuál sería la regla general en materia de capacidad? Hablar de reglas generales tiene un interés importante en situaciones de duda, porque si pensamos que la regla es la capacidad de los jóvenes, ante la duda serán capaces y no necesitarán de la representación legal para actuar válidamente. Y si pensamos que la regla es la incapacidad, ante la misma duda será necesaria la intervención con representación legal. La mayoría en estas Jornadas Nacionales de Derecho Civil entendió que la regla en materia de ejercicio de los derechos por parte de los menores de edad es la incapacidad. Personalmente adhiero a este criterio por justamente las implicancias y los efectos, y porque también siempre que hablamos de capacidad está en juego no solo los actos que describíamos antes, como decisiones sobre el propio cuerpo, derecho a estar en juicio, decisiones en el ámbito del derecho de familia, sino que están involucrados los derechos de terceros. Estamos hablando y pensando también en negocios jurídicos patrimoniales en un contexto del Código Civil y Comercial, y a tenor de la redacción de las primeras palabras de este artículo 26, de la necesidad de obrar, los jóvenes, la persona menor de edad, ejerce sus derechos a través de sus representantes legales, y estas consecuencias que puede tener el ejercicio de la capacidad, por ejemplo, en la aceleración de negocios con terceros, me hace pensar, junto con la mayoría que opinó en estas primeras Jornadas Nacionales de Derecho Civil en el contexto de la vigencia del nuevo código, que la regla general es la incapacidad y que todas estas distintas excepciones aparecen en las normas que hemos mencionado, el propio artículo 26, el 109, inciso A, 596, 644 y otros que detallaremos, pero que tienen que ver justamente con reglas específicas en las cuales se permite a los menores un ejercicio autónomo. Y por supuesto, aparecen también otras excepciones relevantes o otros pronunciamientos relevantes sobre este punto, incluso en materias donde la autonomía progresiva se instala, como en la salud. Vemos, por ejemplo, en este tema el artículo 60 del nuevo código, donde para lo relativo a las llamadas directivas anticipadas, que en nuestro medio este tema se identifica fundamentalmente con las decisiones sobre el fin de la vida en el caso de enfermedades conocidas entre comillas como terminales, y también a las decisiones sobre la realización o no de determinados tratamientos en el caso de patologías agudas, por ejemplo negativas a transfusiones sanguíneas por razones religiosas. Para este tema de las directivas anticipadas existe una norma explícita que exige la plena capacidad decisoria, que es el artículo 60 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Fuera de estas descripciones,
siguen vigentes, tal vez con algún giro algo distinto, pero las reglas en materia de menores de edad y su capacidad de ejercicio con título habilitante, concretamente el artículo 30 habla del ejercicio por cuenta propia sin habilitación, administración y disposición, digamos, sin habilitación paterna, pero en la administración y disposición de bienes y el derecho a estar en juicio vinculado a su profesión de estos jóvenes, que según la interpretación que se ha dado mayoritariamente en estas jornadas, serían jóvenes que tienen 16 años o más y título habilitante, aparece esta idea ya presente en el Código de Vélez, pero de ejercicio autónomo de la profesión por estos jóvenes que aún no han alcanzado la mayoría de edad en forma plena. Y el tema se vuelve especialmente interesante en el contexto del nuevo código y en una sociedad donde jóvenes que se dedican, por ejemplo, a las profesiones vinculadas al diseño o vinculadas a la informática, muchas veces acceden al mundo laboral de una manera más temprana y muy eficiente y muy exitosa, y tal vez no tienen todavía 18 años de edad, y con estas disposiciones del nuevo código donde se les habilita actuar, disponer y administrar de sus bienes con título habilitante, esto digamos presenta un interés mayor en nuestros tiempos. Hay cambios interesantes también en materia de emancipación. Solo queda como vigente, y fundamentalmente a partir de la reforma que se introdujo a nuestro derecho mediante la ley 26.579, con digamos, la instalación de la mayoría de edad a partir de los 18 años y no 21 años como sucedía antes, pero vemos que solo queda vigente la idea de la emancipación por matrimonio, no así la emancipación dativa que teníamos antes. Y en materia de matrimonio, las novedades son que justamente los menores pueden casarse con autorización de sus representantes legales y en subsidio con venia judicial desde los 16 años, y antes de esa edad requieren necesariamente dispensa judicial.